Bien, son las 18 horas, día 2 de marzo. Damos inicio al webinario que tenemos contemplado para esta ocasión en materia o denominado Pasos para el diseño de una dirección estratégica. Gracias por acompañarnos. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Me acompaña el profesor Sergio Gómez Nava, especialista en la Fundación en Alta Dirección. Será él quien conduzca esta plática, a quien le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a todos ustedes para que formulen sus preguntas, nos den sus recomendaciones y sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Sergio, buenas tardes. Sí, muy bien, ¿Podemos iniciar, por favor? gracias. Sí, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a todos los participantes. El tema que tenemos para el día de hoy es los pasos para una dirección estratégica. Y en ese sentido, pues vamos a ver, en primer término, lo que entendemos por dirección estratégica. Pues evidentemente aquí hay dos términos que se juntan. Uno, pues es el de la dirección que nos está dando la connotación de ir hacia un rumbo. O sea, ir en una dirección es ir en un rumbo. Y la palabra estratégica proviene el contexto del ejército de Alejandro Magno, el ejército que alguna vez conquistó el mundo. Los estrategas eran los generales. Entonces, las acciones estratégicas son las de alto nivel en una campaña. La dirección estratégica es entonces la fuente de éxito prácticamente de cualquier organización. En alguna ocasión, haciendo una sesión de planeación estratégica con una de las empresas más importantes del país, una empresa multinacional, el director general, el CEO, decía a sus directores, haciendo notar cuántas miles de personas trabajaban en la organización, pero además vinculados con las familias que dependían de las decisiones que se tomaran en ese momento. Pues para mí, recuerdo, fue muy significativo el hecho de que no más de 20 personas en una organización de varias miles estaban definiendo el rumbo de la organización. Por eso decimos que es la fuente del éxito, porque prácticamente el resto de la organización sigue y confía en que quien está tomando las decisiones estratégicas está tomando buenas decisiones y que todos los vamos a seguir en función de los resultados que queremos. Entonces, la dirección estratégica es dirigir los recursos de la organización y las capacidades que tenemos en una empresa hacia los objetivos que estarían claramente definidos. Capacidades como personas, como insumos materiales, como productos, recursos financieros de la organización, en fin. Entonces, ¿cómo definir la dirección estratégica de una organización? Bueno, pues es muy importante tener definidos los objetivos, cuáles son las acciones que se van a realizar, la secuencia de actividades que se van a realizar y quién las va a realizar, cuáles son los responsables. Tener un análisis que nos permita comprender mejor a la empresa y su entorno y poder conocer bien los recursos, priorizar los problemas y en función de eso formular una estrategia. Los pasos que se proponen entonces son entender el por qué. La pregunta clave en este momento es ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que han hecho nuestros competidores? ¿Qué es lo que en un momento determinado ha pasado en el entorno? Entonces, ¿en dónde estamos? Entender en dónde estamos y por qué estamos en la situación en la que nos encontramos. El por qué es una pregunta que nos habla del pasado. Entendemos entonces que hay un resultado de acciones que tomamos nosotros o el contexto del mercado. Se tomaron algunas decisiones y eso nos permite saber qué es, en dónde estamos. Entonces la pregunta clave o la primera pregunta es poder determinar en dónde nos encontramos. Hay un desarrollo actual de la organización en función del lugar que quiere obtener, es decir, de los objetivos y de los valores diferenciales que se van creando en el mercado. Y una definición de dónde quisiéramos estar. Y esto va a generar una brecha en términos de efectividad, de eficiencia y de resultados. Hoy en día,
estamos en un cambio muy acelerado, un cambio prácticamente de manera exponencial, de todo tipo, no solamente tecnológico, sino cambios en la manera como administramos, una evolución de lo que se llama la gerencia o el management, a tal grado que se dice que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Y esto va a traer muchos cambios. ¿En qué época nos encontramos? Bueno, de acuerdo con la definición que se tiene en Europa o el contexto que se tiene para la industria europea propuesta para el mundo, se habla de que estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces, una primera revolución empujada por las máquinas de vapor, una siguiente revolución enfocada hacia la producción en serio y vinculada con la búsqueda de colonias en el mundo, en África, en Asia, neocolonialismo. En América no tuvimos un coloniaje como tal, formamos parte prácticamente de imperios, entonces un poco distinto lo que pasó acá en América, pero la segunda revolución caracterizada por la producción en serie, la tercera revolución después de la guerra del siglo pasado, Segunda Guerra Mundial, eh, eh, caracterizada por las computadoras y la automatización, y esta nueva revolución que empieza prácticamente con este siglo, le llamamos la cuarta revolución, en donde se rompe con el Internet, que teníamos un Internet de una vía, y empieza el Internet de dos vías. Y hay una fusión de tecnologías disruptivas que nos están trayendo un nuevo entorno de negocios. Se habla, por ejemplo, de una eh, evolution, un término en inglés. Eve en inglés es Eva y es un juego de palabras de evolución. Prácticamente lo que está pasando es un cambio en las preferencias de pensamiento. Digamos que en la tercera revolución teníamos unas preferencias de pensamiento de nuestro eh, hemisferio izquierdo, es decir, un pensamiento más, vamos a llamarle así, masculino, dentro de los negocios, más de competencia, más de conquista, de penetración de mercados, y ahora tenemos más de colaboración, de cooperación, etcétera, así el otro hemisferio que todos tenemos. Y eso va dando como resultado una incipiente economía de experiencia, nuevas tecnologías, principalmente tecnologías digitales, que son tecnologías de información, pero disruptivas, biotecnologías, nuevas maneras de organizarnos y orientados hacia las experiencias. Eh, Obviamente no todas las organizaciones adoptamos el cambio de la misma manera. De hecho, las personas, los seres humanos, no somos muy dados a los cambios. Entonces, son pocas las empresas innovadoras que empiezan y luego, conforme se van dando los resultados, llegan aquellos que son los de adopción temprana, luego las mayorías, y luego hasta juntar los rezagados. Entonces, no es homogéneo el cambio que se va dando en las organizaciones. Y estos factores de competitividad pueden ser muy amplios. Recuerden que estamos en la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estamos donde estamos tratando de entender el contexto? Entonces, cambios en la gerencia, en el mercadeo, en la manera como tenemos o no acceso a fuentes de financiamiento, la calidad de los productos, la excelencia, el apoyo técnico, en fin, una serie de cambios que están trayendo pues prácticamente una revolución en las organizaciones. ¿Qué están buscando las empresas? Combinar eficiencia y flexibilidad. La eficiencia nos lo dan los procesos, los sistemas, hacer las cosas de manera homogénea. Y la flexibilidad nos da el buscar romper con esos esquemas, derivar en la innovación, en hacer cosas que los otros no están haciendo. Para entender entonces no nos encontramos, necesitamos analizar las fuerzas, tanto del exterior como internas dentro de la organización. Eh, Esto por sus siglas en inglés se utilizan el acrónimo PESTL, P de políticos, económicos, sociales, tecnológicos. En inglés E es ambiental, environmental, y legal. Entonces se usan esos términos para tratar de identificar diferentes factores y asimismo hay fuerzas internas de la organización. Ahora, ¿qué está pasando? Decíamos, hay una serie de cambios, pero no todos los cambios son igualmente importantes.
Los factores de ventaja competitiva, el tercer factor de ventaja competitiva está siendo la tecnología disruptiva. Ya aquí no estamos considerando la tecnología que dio origen a esta era, es decir, lo que es el cómputo móvil, lo que es las redes sociales, eso ya forma parte, ya se da por hecho, ya no son aspectos disruptivos. ¿Cuáles son los factores que más están afectando o están impactando hoy en día en términos de tecnología? El que más es el análisis de datos, está impactando fuertemente. Luego seguiría el cómputo en la nube, el Internet de las cosas a una distancia considerable, luego los robots de software, los RPAs, o la automatización de procesos de robot, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, la realidad virtual y, de manera incipiente, el blockchain. Son las tecnologías que más están impactando. Prácticamente vemos cómo domina el análisis de datos y el análisis de datos con los analíticos inteligentes. El segundo factor de ventaja competitiva está siendo algo que se llama en inglés ESG, que es ambiental, en español ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo. Eso está empujando fuertemente los cambios. Yo creo que si vemos cómo están las noticias del establecimiento de una empresa como Tesla en México, nos da idea de estos elementos que están impactando fuertemente. Y el principal factor de ventaja competitiva en las organizaciones es la gente, porque estamos en un cambio muy intenso, necesitamos reentrenarnos, aprender nuevas competencias y prácticamente las organizaciones que aprendan a tener nuevos enfoques, de acuerdo a lo que se requiere, pues tendrán una serie de ventajas competitivas. Mientras más tecnología, más enfoque humano. Se dice en inglés high tech, high touch, lo decía el señor Davenport en un libro clásico de Digital Economy, con la economía digital. Entonces, decíamos, el escenario es prepararnos para un nuevo entorno de negocios y eso sería parte de las cosas que nos están pasando. Por ejemplo, podemos ver, haciendo un análisis del entorno, que tenemos cuestiones de el fin del crecimiento demográfico, la reducción del comercio internacional, cambios en las estructuras de las cadenas de bloques, de guerras, en fin, una serie de elementos. Por ejemplo, hablando del primer elemento, prácticamente la tendencia, o esperaríamos que hacia el año 2030 tuviéramos fuésemos más de 10,000 millones de personas, pero el decrecimiento de la población hacia el año 50, nos vamos a encontrar con que, el año 50 de este siglo, vamos a tener menos población, entre 2,500 y 3,000 seres humanos menos de lo que podríamos esperar. Entonces, en los próximos 20, 30 años vamos a tener un decrecimiento de los mercados, van a cambiar completamente todas las expectativas, nada más hablando de cambios poblacionales, y eso nos va a traer una serie de oportunidades que tenemos que planear. Eso nos daría un elemento de decir, bueno, el por qué. Ahora necesitamos dónde estamos, pero desde el punto de vista interno, y eso nos lleva a hacer un análisis de nuestras capacidades, dónde estamos fuertes, dónde estamos débiles, contra las oportunidades y amenazas. Esto es algo clásico, digamos, el FODA tiene más de 70 años de aplicarse, pero seguimos utilizándolo en términos de conocer en dónde somos fuertes y en dónde no lo somos y necesitamos fortalecernos. Por cierto, la estrategia nos indica que la recomendación es, en donde seamos fuertes, tratar de fortalecernos, fortalecer nuestras fortalezas y entender cómo está la madurez de la organización, ya que la estrategia va a depender de si somos una organización joven, emprendedora, o ya de más crecimiento, o si ya entramos a una cuestión de estabilidad y de control, o si nos estamos volcando hacia el mercado. Es decir, no todas las estrategias son adecuadas para las organizaciones, lo tenemos que entender y necesitamos seleccionar cuál es la mejor estrategia en función de la madurez de nuestra organización. Una vez que conocemos el entorno de los negocios y nos conocemos en las organizaciones, necesitamos definir, o conocemos nuestra organización, necesitamos definir el cómo vamos a ganar la preferencia de los clientes más valiosos.
Entonces, entendiendo que en esta era, llamada también la era del cliente, la experiencia es personalizada. Y esa experiencia personalizada va a tener ciertas características de las organizaciones para hacernos más rentables, ágiles, flexibles, esbeltos y basados en la experiencia. Yo a eso le llamo RAFLEX, R de rentabilidad, ágil, esbelto, flexible, etcétera, y la X de orientado hacia el cliente. Nos conviene tener un planteamiento de cómo es el ciclo de vida de todo nuestro cliente y entender cómo va a evolucionar, con qué procesos vamos a manejar su experiencia y con qué tecnología vamos a tener un seguimiento de nuestros clientes. También nos conviene tener un modelo de la organización. Este que tenemos acá es el lienzo del modelo del negocio, conocido por sus siglas en inglés BMC, o Business Model Canvas, o sea, el lienzo del modelo del negocio, en donde en el centro está la propuesta de valor y del lado derecho están así los clientes y ahí se generan los ingresos. Y del lado izquierdo estaría cómo construimos la propuesta de valor en los procesos, los recursos, está nuestra estructura de costos. Entonces hacemos un análisis del ámbito hacia la experiencia del cliente y en la operación y determinamos las estrategias en términos de estrategia, de procesos y de modelo de negocio para saber cuáles son las capacidades que requerimos en la organización. Con eso construimos nuestras propuestas de valores, es decir, las actividades del cliente, sus dolores y sus expectativas de beneficio. Hacemos liberadores de dolores, aquellas características que van a generar ventajas y beneficios para nuestros clientes y eso va a constituir la oferta de valor. Asimismo, necesitamos tener un enfoque de cómo va a ser nuestro enfoque. Este es el modelo de Gary Hamel y C.K. Prahalad, en donde ellos en inglés dicen, los tomadores de reglas suena en inglés rule takers, los hacedores rule makers y los rompedores rule breakers. Entonces nos da 3 niveles de innovación. Innovación sostenible, en la eficiencia y en la transformación. Y con eso definimos nosotros nuestros enfoques estratégicos, cómo lo vamos a hacer en la orientación del detalle y trabajamos cómo va a ir el detalle de nuestras estrategias orientadas a diferentes aspectos de respuesta y de desafío para el uso de los recursos. El siguiente paso es determinar, ya tenemos el por qué, ya sabemos hacia dónde vamos, del mercado, de nosotros, y dónde están nuestras capacidades. Y entonces lo que sigue es necesitamos maximizar el qué acciones vamos a emprender y con qué recursos. Definimos objetivos que queremos que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y que cumplan con determinado tiempo. Y en función de eso, definimos nuestros objetivos, no solamente dentro de lo que conocemos como digamos, las utilidades de la organización, sino hablamos de ESG, ambiental, social y gobierno corporativo. Entonces tenemos que definir hoy en día objetivos sociales dentro de la organización y con eso hacemos un plan de qué acciones, qué proyectos vamos a realizar para cumplir con lo que requerimos en la organización. Y con eso después hacemos ya el diseño de las tareas y las responsabilidades a nivel individual, a nivel interpersonal y de grupos, y luego hacemos nuestros mapas de alineación. Acá también estoy presentando metodología del señor Osterwalder o de la empresa Strategizer, donde tenemos objetivos compartidos, compromisos, recursos y riesgos compartidos. Esta alineación de procesos nos va a permitir entonces ver nuestras capacidades contra las oportunidades que estamos mapeando y de esa manera entonces cumplimos con nuestros lineamientos estratégicos de transformación en el por qué, entendiendo por qué estamos haciendo lo que queremos y luego cómo vamos a hacer la conjunción de nuestras estrategias. ¿Qué ventaja tiene eso? Que está basado en nuestro modelo mental o la manera como tenemos la estructura de nuestra mente de acuerdo con la neurociencia. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta específica para tratar de pues dar un cierre a esto que estamos presentando de cómo hacemos paso a paso una planeación estratégica. En resumen, tenemos un entendimiento de las capacidades o de las cosas que están pasando
en el entorno. Hoy en día tenemos un entorno pues de mucho cambio. Hay cambios sociales, hay cambios, pues está muy, digamos, muy volátil, ¿no? Y en función de eso vemos las capacidades de nosotros, en dónde queremos estar y definimos las estrategias paso a paso. Y eso sería, digamos, tratando de resumir lo que sería una planeación, una dirección de nuestra planeación, de nuestras estrategias. Si tienen alguna Sergio, duda, muchas estoy a la orden. gracias. Sergio, muchas gracias. Damos espacio a que los participantes nos presenten sus dudas, comentarios y sugerencias. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves, jueves 9 de marzo, abordaremos el tema de la simulación de actos jurídicos en las relaciones laborales. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Si gusta alguno de los participantes presentar sus dudas, opiniones, sugerencias, pudiera utilizar el chat o bien abrir su micrófono. Mucha información, don Sergio. Mucho Sí, para pues, abundar cada tratando uno de, de los puntos que abordaste. sí, Pues bien, siendo las 18 horas con 21 minutos, día 2 de marzo, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Sergio, muchas gracias. Hasta al luego. contrario, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.